Vamos a Isaías capítulo 8, versículos del 11 al 22. Isaías capítulo 8, versículos del 11 al 22. Seguimos en esta serie, el pueblo de Dios, la manifestación de su gloria. Dice esta palabra: el Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo, me dijo. No digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo. Solo a Él han de temer. El Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Aquí me tienen, con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso que habita en el monte Sión. Si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra. Levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios, y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. Esta es la palabra del Señor. Este es un texto difícil, un texto que tiene muchas exhortaciones muy fuertes. Es un texto que nos lleva a una reflexión muy profunda acerca de la fe, pero sobre todo porque este texto de Isaías 8 es donde Isaías prosigue con su mensaje en contra de Judá y en contra de la ciudad de Jerusalén, en un momento en el que están siendo amenazados, recordemos, por la alianza del rey de Siria con el rey de Samaria, ¿verdad? Entonces vemos aquí esta alianza y vemos también la amenaza de Asiria, aunque los judíos piensan que Asiria está en su lado, pero vemos que es un tiempo de incertidumbre, vemos que es un tiempo de estar muy preocupados, vemos que es un tiempo en el que se tienen razones para preocuparse. Es como nuestro tiempo, hay problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales, crimen, secuestros, hay problemas morales que no habían surgido con tanta fuerza y violencia en muchos años. Y algo muy interesante, fíjense, es que a pesar de que vivimos obviamente en una sociedad mucho más abierta, mucho más diversa, mucho más libre que hace 50 años que yo nací, o 52 años que yo nací, aunque tenemos esta libertad, se dice que la Organización Mundial de la Salud dice que en los próximos 20 años la enfermedad discapacitante más extendida en el mundo, ¿cuál creen que va a ser? La depresión. La enfermedad incapacitante más extendida en todo el mundo, de acuerdo a los estudios y a cómo van los números de la depresión va a ser la enfermedad más incapacitante en los próximos años. Dice, el número de personas depresivas en 2015 ascendía a 322 millones en 2015. Dice, un 18.5 más que en 2005. 10 años después, en un mundo más libre, en un mundo más diverso, en un mundo donde la gente se acepta más, en un mundo donde la gente puede hacer lo que quiera y además tiene el derecho a ser afirmada en lo que ella quiera, en lugar de sentirse más libres, más contentos, más relajados, la humanidad está más estresada, está más preocupada. Los judíos del siglo VIII estaban preocupados, tenían razones para preocuparse. Y vamos a analizar entonces 3 aspectos que quiero que meditemos en esta mañana sobre la situación de los judíos del siglo VIII. Vamos a hablar de 3 ideas: lo que el mundo quiere, lo que Dios propone y lo que seguramente pasaría. Lo que el mundo quiere,
lo que Dios propone y lo que seguramente pasaría. Vamos a empezar con el punto número 1, lo que el mundo quiere. Dice, Isaías continúa con su profecía sobre Judá y Jerusalén. Dice, Dios le dice a Isaías, fíjense esto, tú no puedes creer lo que los demás creen, tú no puedes temer lo que los demás temen, tú no te puedes dejar guiar por los rumores y las teorías de la conspiración que las personas sin fe creen. Fíjense esto de la teoría de la conspiración, lo de los reptilianos y todo esto, ahora es diferente tal vez en nuestro tiempo, pero siempre ha habido teorías de la conspiración, y específicamente en el texto de Isaías sabemos que había una conspiración. ¿Están de acuerdo? Estaba el rey de Asiria, estaba el rey de Samaria, estaba el rey de Siria, estaban todos estos elementos en la geopolítica de la que hablamos la semana pasada, y se pensaba que habían conspiraciones. Esto no es algo nuevo, lo de las conspiraciones. Hace unas pocas semanas, hace casi un mes, se decía que el eje Cuba, Venezuela, Bolivia estaban desestabilizando a Chile, a Perú, a los países que estaban bien, ¿no? Todo el mundo estaba diciendo eso. Ahí está el eje del mal. Y luego a Evo Morales lo corren de su país hace 15 días. ¿Y quién dicen que los expertos en conspiraciones que lo corrió, que lo sacó de ahí? Los Estados Unidos. Entonces, en este tiempo confuso, ¿quién está dirigiendo realmente el mundo? ¿La izquierda o la derecha? ¿Quiénes están realmente controlando la situación geopolítica? ¿La izquierda o la derecha? ¿Los Estados Unidos o el eje del mal? ¿Dónde se dan cuenta? Hay tanta gente tenemos tantas razones en este tiempo para preocuparnos por las conspiraciones, por los problemas, por la violencia, por las circunstancias que vemos a nuestro alrededor. Pero tenemos que recordar que Dios le dice a Isaías esto: me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Fíjate una cosa, Dios le dice a sus hijos: ustedes no pueden comportarse y no pueden creer y no pueden tener miedo como los que no me conocen. Es lo que Dios le está diciendo a Isaías. Verifiquen su fe, chequen su fe, reflexionen cómo está su fe, porque ustedes no deben hacer esto. No digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Este es el mensaje de Dios para Isaías especialmente. Dice, ¿quién está a cargo entonces del mundo en este momento? Podríamos ver a 3 tipos de personas. ¿Cómo reaccionan ante la incertidumbre del futuro, ante la incertidumbre de la política, de la economía? ¿Qué va a pasar con nuestro dinero? ¿Qué va a pasar con nuestra casa? ¿Qué va a pasar con mi pensión? ¿Qué va a pasar con mi seguro social? ¿Voy a tener seguro social cuando sea viejito? ¿Ya no va a haber esto? ¿Qué va a pasar? Dice, primero están los que no creen en Dios. Obviamente Isaías es el profeta de Dios. Dios le está diciendo, tú no puedes hacer esto. Pero estaban los que no creían en Dios. Dice, los que no creen en Dios no pueden creer otra cosa, sino que el mundo está en manos de las personas. Y ya. O sea, el mundo lo controla Trump, lo controla el que ustedes quieran. Los Castro en Cuba, lo controla quien ustedes digan, los judíos, los hijos, lo que ustedes quieran. Eso, los que no creen en Dios. Entonces, para mejorar la vida, para lograr un mundo mejor, hay que destruir a los que impiden el desarrollo de ese mundo mejor. Los que no creen en Dios creen que ellos pueden salvar al mundo. Prácticamente dice, el panorama para estas personas que no creen en Dios es el panorama descrito en el libro Rebelión en la Granja de George Orwell. Los que no creen en Dios, cuando leen el libro Rebelión en la Granja de George Orwell, dicen, pues es claro, eso es lo que va a pasar. ¿De qué se trata este libro de Rebelión en la Granja? Se supone que los animales de una granja se rebelan en contra de la opresión de los humanos, ¿no? Dirigidos, los más inteligentes en la granja son los cerdos, son los que dirigen la rebelión. Y finalmente se dan cuenta de que después de destruir a los seres humanos, los cerdos establecieron un sistema tan opresivo como el de los seres humanos. Déjenme leerles 3 citas de este libro. Los animales de la granja, asombrados, pasaron su mirada del cerdo al hombre y del hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre, pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro. ¿Quiénes son los cerdos? ¿Quiénes son los hombres? ¿Quiénes son los que nos liberaron? ¿Quiénes son los que nos oprimían? No sabemos. Las raciones de alimentos fueron nuevamente reducidas en la granja para economizar petróleo.
Pero los cerdos parecían estar bastante a gusto y en realidad aumentaban de peso. Eliminad tan solo al hombre y el producto de nuestro trabajo nos pertenecerá, gritaban los cerdos, dirigiendo a los animales de la granja. Los que no creen en Dios no pueden tener más esperanza que un cambio de gobierno, que un cambio de sistema económico. No pueden más que poner su esperanza en las cosas de este mundo para su salvación. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué piensas tú? Dice, luego están los religiosos, es decir, los que dicen creer en Dios, pero solo hasta que sus intereses son amenazados. Creen en Dios mientras las cosas vayan como ellos quieren. Creen en Dios para ser mejores seres humanos. Creen en Dios para que les eche una mano. Pero si lo que verdaderamente aman es amenazado, no dudarán en hacerse cargo de los problemas. Ellos pueden salvarse a sí mismos. Están los religiosos, los que no niegan a Dios, los que pueden hasta leer su Biblia y saber textos bíblicos, pero que finalmente cuando haya problemas ellos van a tomar la decisión en sus propias manos. Ellos son suficientemente inteligentes para saber qué hacer y cómo salvarse. No necesitan realmente a Dios. Dice Tim Keller, hablando de estas personas, Dios ve al cristiano ansioso y dice, yo dejé que mi hijo fuera destrozado en la cruz por ti, y tú tienes miedo de que no te dé lo que necesitas para vivir. Dios ve al cristiano ansioso y le dice, yo dejé que mi hijo fuera destrozado en la cruz por ti, y tú tienes miedo de que no te dé lo que necesitas para vivir. Pero está la tercera posición, y es la que está basada en la fuerte exhortación que recibió Isaías. No temas lo que ellos temen, no hagas caso a lo que los demás dicen que está pasando. Tú tienes que confiar en mi nombre. Tú tienes que confiar en mi nombre. Es la exhortación a los que Dios ha elegido para que le conozcan. Y fíjense, los llama a examinar sus corazones. Prácticamente es lo que tenemos que hacer, examinar nuestros corazones. Fíjense lo que dice en el versículo 13 Dios a Isaías. Dice, solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Dice, el religioso no busca la salvación en Dios, solo busca los beneficios que Dios puede darle. Cuando no resulta lo que él esperaba, le da la espalda a Dios y pone su confianza en algo creado. Esto es lo que está pasando con Acaz y con los judíos, ¿no? O sea, sí sabían que Dios estaba ahí, sabían que ellos estaban en Jerusalén, sabían que ellos estaban ahí, eran los guardas de ese templo donde estaba el testimonio de Dios para todas las naciones. Pero ¿qué es lo que hacían? Cuando Dios no respondía como ellos querían, cuando Dios no dejaba que ellos hicieran lo que ellos quisieran, que adoraran los dioses falsos, que consultaran a los adivinos, que consultaran a los muertos, que tuvieran su adivinación y todas sus prácticas ocultas, cuando Dios no permitía que ellos siguieran así, ¿qué hacían los que hicieron los judíos? Buscaban alianzas con otros. Dios le dice a Isaías, no temas entonces estas conspiraciones, porque yo soy el santo, el perfecto, el que no tiene defectos, el único en el que puedes confiar. Yo te pregunto en esta mañana, si tú eres un cristiano, realmente en lo único que confías es en tu Salvador. Es en el que fue destrozado por ti, en el que te ama tanto que dio a su hijo para que tú te salvaras. ¿Realmente es o tienes tu confianza en otra cosa? Y pensando en esto, fíjense una cosa. Hemos visto cómo en Isaías hay un énfasis en la santidad de Dios, en la perfección del carácter moral de Dios, en el que no creemos muchas personas, en el que tenemos miedo porque no creemos en su santidad. R.C. Sproul dice acerca de la santidad de Dios, cuando comprendemos el carácter de Dios, cuando empezamos a percibir su santidad, entonces empezamos a entender lo profundo de nuestro pecado y de nuestra desesperanza. Pecadores incapaces solo pueden sobrevivir si se les concede gracia. Nuestra fuerza es inútil, somos impotentes sin la ayuda misericordiosa de Dios. Tal vez no nos gusta hablar de la ira de Dios y su justicia, pero si no ponemos atención a estos elementos del carácter de Dios, jamás apreciaremos lo que nos ha sido dado por su gracia. Si no entendemos la santidad de Dios, la perfección de su carácter moral, en primer lugar no podemos desear la salvación porque no podemos entender nuestra condición. Y tampoco podemos confiar en Dios cuando ya somos cristianos, porque realmente la santidad de Dios no la entendemos, no la conocemos, que no puede fallar.
No puede fallar Dios, no puede haber contradicciones en Dios. Y eso no lo creemos. Por eso el título del sermón se llama La precuela de la salvación. Ahora que están de moda las precuelas y las secuelas en todas las series de películas. La precuela de la salvación. ¿Cuál es la precuela de la salvación? Que tenemos que ver nuestra condición de pecado, nuestra condición de terror, de estrés, de depresión, nuestra condición rota, para que realmente pongamos nuestra confianza en el Dios que es santo y hallemos nuestra salvación en Él. Pero la exhortación de hoy es para el pueblo de Dios, para los que dicen que creen en Dios. ¿Realmente creemos en Dios o realmente tenemos nuestro corazón en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestro dinero guardado, en el futuro, en los futuros del cerdo, como platicaba con unos amigos esta semana? No me da mucha risa cuando iba a hablar en la bolsa de valores de los futuros del cerdo, ¿no? ¿Qué futuro hay? ¿Hay futuro o no hay futuro? Tal vez no hay futuro. El mundo quiere encontrar la salvación en el mundo mismo. Acaz quería confiar en que Asiria vendría en su ayuda, pero entre más se centraba en las cosas y los poderes del mundo, más se enfrentaría a la decepción y a la derrota. Dice, entonces, ¿qué es lo que debemos de escuchar? Bueno, lo que Dios propone, aquí viene. Entonces, lo que el mundo quiere es que hay algo aquí que me salve. Yo puedo salvarme. Pero ¿qué es lo que Dios propone? El Señor, del versículo 14, fíjense lo que dice: el Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. El Señor quiere ser un santuario para su pueblo, quiere que se refugien en Él, quiere que los israelitas confíen en Él. Ahí estaba el santuario físico de Dios en el templo de Jerusalén, y Dios decía: acérquense a mí, confíen en mí. Qué difícil. Fíjense cómo está la condición humana, que aunque Dios nos dé muestras de su amor una vez o 1000 veces, nuestros corazones siempre estarán amedrentados, atemorizados, más por las cosas de este mundo que animados por la salvación que tenemos en el Señor. Fíjense lo que le está diciendo a los israelitas: Dios, confíen en mí, puedo protegerlos. Pero también viene aquí una advertencia: pero también puedo destruirlos, donde dice: será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, tanto para los del norte, que eran ¿quiénes? Los samaritanos, y para los del sur, que era la tribu de Judá. Exactamente. Entonces, para las dos casas de Israel voy a hacer un tropiezo. Dice: puedo entonces salvarlos, puedo destruirlos, puedo perdonarlos o puedo juzgarlos y condenarlos justamente. En el versículo 15 dice: muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados, se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. En ellas quedarán atrapados. Dice: Dios ha elegido entonces a su pueblo para mostrar en ellos su poder y su gloria. Pero esa relación entre Dios y su pueblo tiene dos aspectos que se nos olvidan. Por una parte, Dios sinceramente quiere salvar a los que ven perdidos y necesitados, pero por otra parte, Dios se manifiesta para condenar a otros utilizando los mismos medios con los cuales Él se revela. Fíjense, el cristianismo tiene esta ambivalencia. Aquí hay un mensaje de salvación, hay una ley moral de Dios y hay un Salvador. Pero en esa ley moral de Dios o en ese Salvador unos pueden encontrar la salvación y arrepentirse de querer poner su confianza en algo de este mundo. O pueden ser otros, puede ser que al ver la ley de Dios y al conocer el amor de Dios por medio de Jesucristo, desprecien eso más y odien a Dios más. Más que los que no conocen a Dios. Más que los que no conocen a Dios. Fíjense lo que dice el versículo 16: guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Qué es lo único que tal vez, o sea, que seguramente tenían los reyes de Judá acerca de la palabra de Dios? ¿Qué es la única parte que tenían en ese tiempo de Isaías, en el siglo 8? ¿Cuál es la única parte que tenían del Antiguo Testamento los judíos del siglo 8? ¿Qué tenían? El Pentateuco, bueno, la ley, ¿no? Sí tenían la ley de Moisés y la conocían, y ese libro de la ley es el que algunos reyes como Ezequías, que se arrepentían, decían: tráiganse el libro de la ley. O alguien decía: miren lo que encontramos, estaba ahí arrumbado en una bodega del templo, aquí está el libro de la ley. Y lo traían y lo leían delante del pueblo. Solamente no habían tantas copias del libro de la ley. Había solamente ahí
unos documentos del libro de la ley, y Dios le dice a Isaías: guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Los israelitas, los judíos, conocían la ley de Dios, pero no la tomaban en cuenta. Habían recibido la revelación de Dios, pero la despreciaban. Lo dijimos la semana pasada: cada vez que tú y yo, con todo el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, con todo lo que conocemos acerca del Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por su vida, por su muerte y por su resurrección, cada vez que nosotros, conociendo todo lo que conocemos, ponemos nuestra confianza en una cosa de este mundo, o buscamos para la satisfacción de nuestro corazón algo de este mundo, estamos haciendo lo mismo que hacían los israelitas del siglo XVIII, los judíos del siglo VIII, perdón. Estamos despreciando a Dios una vez y otra vez y muchas veces. El pecado en el pueblo de Dios es peor que el pecado entre los que no creen, porque el pueblo de Dios tiene su revelación. Esto es lo importante, esta es la reflexión, el desafío que Dios le está dando a Isaías cuando le dice: tú no temas lo que ellos temen, tú no te comportes como ellos, tú guarda mi ley, tú asegúrate que mis discípulos conozcan mi ley y aférrense a esa ley. Esto es exactamente lo mismo que Cristo manifiesta en sus confrontaciones con los fariseos. ¿Se acuerdan cuando Jesús discutía con los fariseos? Los fariseos eran expertos ¿en qué? En la ley. Eran expertos en la ley de Dios. Y eso es exactamente lo mismo que pasa. Está hablando primero Dios con Isaías en el siglo VIII y dice: por favor, guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y luego cuando Jesús en el Evangelio, vamos a Mateo capítulo 23, vamos a leer desde los versículos del 1 al 15, esta historia. No vamos a explicarla, pero está muy claro lo que está pasando ahí. Los fariseos eran los maestros de la ley, los expertos en la ley de Dios, y vean lo que hacían. Después de esto, Mateo 23, de los versículos 1 al 15, dice: después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar ¿qué? A Moisés, la ley que Moisés nos ha dado. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. ¿Se dan cuenta del paralelismo? Tú, Isaías, no hagas lo que hacen las demás personas del pueblo. Tú no puedes hacer eso. Atan cargas pesadas estos fariseos y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame ¿cómo? Rabí, maestro. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro. ¿Quién es? El Cristo. Dice: yo soy el maestro, dice Jesús. Yo soy el maestro. Pero qué fácil es poner la confianza y admirar a alguien y decirle maestro, padre, ¿no? El ser humano, ¿cómo tiene esa sed insaciable de poner su confianza en alguien? Cuando no éramos cristianos, muchos íbamos del padre, ¿no? Porque si el padre venía a comer a la casa, no, el que tiene al padre en su casa comiendo es lo máximo, ¿no? Le va a ir bien, ¿no? Dice: el más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, le cierran el paso a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, o sea, para convertir a alguien, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. La fe cristiana, fíjense, tiene 2 objetivos: que podamos desear la salvación que hay en Cristo, o que la misma revelación del Hijo de Dios nos lleve a odiar a Dios más profundamente. Isaías dice en el versículo 17, siguiendo con esto: el Señor ha escondido su rostro del pueblo de Jacob, pero yo esperaré en él, dice Isaías, pues en él tengo puesta mi esperanza. Aquí me tienen con los hijos que el Señor me ha dado. Somos en Israel señales y presagios del Señor Todopoderoso que habita en el monte de Sión.
Prácticamente lo que Isaías está diciendo, vean, yo sí acepto confiar en el Señor. Es más, confío tanto en el Señor que aquí estoy yo con mis hijos y la verdad es que somos la burla de todo el mundo. La verdad es que todo el mundo se burla de nosotros. ¿Se acuerdan de lo que le dijo Dios a Isaías? Te voy a mandar, quiero que me ayudes, pero ¿quién va a escuchar el mensaje de Isaías? ¿Quién va a poner atención a él? ¿Quién va a apreciar su ministerio? ¿Cuántas veces le van a decir, qué precioso mensaje nos diste, Isaías? ¿Quién va a decir eso? No. Además de todo, Isaías tiene que ponerle a sus hijos estos nombres tan extraños. ¿No? Maher Salal Hasbaz, pronto al saqueo, pronto al botín. Ese es el nombre del segundo hijo. Y el primer hijo, Sear Yasub, un remanente volverá. Dice Isaías, nosotros hemos confiado en el Señor, pero no confiamos en el Señor porque nos va a ir bien, porque vamos a tener un puesto importante, porque la gente nos va a reconocer, porque vamos a ser exaltados. No. Yo confío en el Señor aunque nos va a ir mal. Yo confío en el Señor aunque mis hijos van a tener que llevar estos nombres. Yo confío en el Señor aunque la gente no nos va a escuchar, aunque vamos a ser despreciados. Yo confío en el Señor. ¿Se dan cuenta esta cuestión ambivalente de la fe? La salvación está en el Señor, pero la salvación incluye que el mundo diga eres un fracaso, que el mundo diga no deberías de confiar en eso, deberías de unirte a nosotros. Confía en la sabiduría que tenemos para discernir los tiempos y para discernir los grandes planes y los planes secretos del mundo. ¿En qué vas a poner tu confianza? Dice, es lo mismo con la fe en Cristo. Dice, Dios nos pone en medio de circunstancias adversas y en medio de una sociedad que está en contra de lo que creemos, para que seamos un testimonio, para que demos testimonio de Él. Pero fíjense, no nos pone para que ganemos. ¿Quieren que repita eso? Dios nos pone para que seamos una señal, Dios nos pone para que nos salvemos, pero no nos pone en este mundo para que ganemos. No nos pone para dominar la sociedad. No vamos a establecer una sociedad cristiana con un gobierno cristiano. Ese no es el plan de Dios. Cuando la iglesia y los cristianos han dominado una sociedad, siempre han hecho cosas horribles. Eso no va a pasar. Si pensamos bien, los profetas a los que mataron los de las tribus de Judá ganaron. ¿Y cómo sabemos que en Judá y en Jerusalén se mataron muchos profetas? No es lo que dice ahí mismo en Mateo 23, pero ahora en el verso 37, Jesús cuando iba entrando a Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, fíjate, este es un mensaje 8 siglos después del mensaje de Isaías, y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Muchos profetas murieron en Jerusalén predicando, murieron dando el mensaje del Señor. Dice, los profetas hallaron la salvación porque conocieron a Dios, pero lo perdieron todo, o al menos la pasaron muy mal. De acuerdo al mundo no triunfaron, más bien solo fueron una señal para mostrar la maldad del mundo y su justa condenación. La salvación que Dios trajo a su pueblo en Jerusalén fue finalmente un lazo y una trampa en la que muchos en Jerusalén y en Samaria cayeron. Hoy pasa lo mismo con nosotros. Conocemos la salvación y la bondad de Dios, pero ¿es posible que rechacemos la forma en la que Dios quiere salvarnos y busquemos una salvación más a tono con nuestros deseos? La pregunta que quiero hacerte esta mañana es, ¿te satisface la salvación? ¿Cómo Dios te ha salvado? Fíjate, ¿te satisface la forma en la que Dios ha decidido salvarte? Estábamos hablando hace como un mes, un grupo de pastores, dos pastores más y yo, con una persona homosexual, y decía, es que no puedo creer que Dios me haya salvado si yo tengo este problema de la homosexualidad. Yo sé que Dios odia mi homosexualidad, pero con eso voy a vivir toda la vida. Sí, tiene toda la razón. Dios ha decidido que él viva con ese problema toda la vida. ¿Es Dios justo o injusto? Dios debería salvarlo de otra manera a este muchacho. Pero tú y yo tenemos otros problemas tal vez, y Dios ha decidido salvarte en medio de un matrimonio aunque no te hace feliz. ¿Estás lista para vivir o listo para vivir un matrimonio difícil toda tu vida? ¿Insatisfactorio toda tu vida? ¿Estás listo para hacer eso?
Entonces, para decir, Dios, sálvame aunque el matrimonio no sea el gran matrimonio. Dios, sálvame aunque estos sueños y estas cosas que quiero lograr no las voy a lograr. Dios, sálvame aunque mis hijos no sean lo que yo quiero. Dios, sálvame aunque mis padres no sean lo que yo quiero. Dios, sálvame aunque tenga que vivir en la Ciudad de México toda mi vida. Nunca voy a poder construir mi casa en Playa del Carmen y en ir a Xcaret. No voy a poder. ¿Te satisface esa salvación aunque no tengas la casa en Xcaret? ¿Te satisface esa salvación aunque Dios diga vas a quedarte soltera o soltero toda tu vida? ¿Te satisface esa salvación aunque Dios te dé una pareja que no te gusta, o que no te la dé, o que no te dé los medios que tú quieres tener, o que te dé una enfermedad que te va a seguir toda la vida? ¿Te satisface esa salvación? Vas a estar enfermo toda la vida. Vas a estar enfermo los próximos 25 años de tu vida. No vas a mejorar, no vas a tener menos dolor, vas a tener más. ¿Te satisface esa salvación? ¿Te gusta? ¿O no? ¿Les gusta la forma en la que Dios les ha salvado a ustedes? ¿Les satisface? ¿Los llenan? Es la pregunta que tú tienes que hacerle a tu corazón en esta mañana. ¿Realmente me satisface tu salvación, Dios? ¿O realmente no me satisface tu salvación? El Dios en el que crees es glorioso y te está desafiando, te está confrontando, está echando a perder tus planes y te está poniendo como una señal, aunque no es lo que tú quieres. Entonces tu Dios es glorioso. Si Dios te está haciendo, te está llevando por un camino que tú no habías planeado, que tú no querías, y está haciendo tú una señal de lo que Dios puede hacer, entonces tu Dios es glorioso, tiene peso, Él te lleva a ti, te maneja a ti. O tu Dios es un Dios que tú lo llevas a donde tú quieres, tú lo manejas a Él y no Él a ti. A tu Dios entonces le falta gloria. ¿Estás respondiendo a la propuesta de Dios de que dejes que Él te salve como Él quiere? ¿O sigues esperanzado en salvarte a ti mismo, a tu manera, a tu tiempo y a tu modo? ¿Cómo está? Entonces tenemos, ¿qué es lo que el mundo quiere? Salvarse a sí mismo. ¿Qué es lo que Dios propone? Que te dejes que Él te salve como Él quiere y como en las circunstancias en las que Él quiera. Lo que seguramente pasaría, vamos entonces al versículo 19, lo que seguramente pasaría. Si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Isaías les dice entonces a los israelitas, a ver, entonces pues, si no van a confiar en Dios, si no van a tenerse a su ley, a lo que ya está escrito, a lo que Dios ha revelado, pues entonces, ¿saben qué? Consulten a las pitonisas, consulten a los adivinos, hagan lo que hacen todos los pueblos del mundo, ¿no? Dice, si Dios no interviene y da una señal maravillosa, incómoda y poderosa, entonces la respuesta natural de la gente a los problemas de la vida, a los tiempos difíciles, a la enfermedad y a la carencia, será consultar a los muertos, orar a los dioses que no hablan y que no escuchan. Esto es lo que hacen los hindús, esto es lo que hacían los egipcios en el tiempo de los israelitas, es lo que hacían los prehispánicos antes de que llegaran los españoles, y es lo que hacen ahora los adoradores de la Santa Muerte, de la Virgen, del San Judas. Es lo que hacen los líderes de opinión. Ahora no tenemos adivinos, ¿no? Pero si lo dice San Joaquín López Dóriga, si lo dice Santa Carmen, ¿no? Entonces lo que dice eso es la verdad, ¿no? Eso es lo que ellos nos dicen, eso es la verdad. ¿Cuántos millones de personas se la pasan oyendo a sus pitonizos favoritos? ¿No? Para saber qué es lo que va a pasar. Tenemos que estar bien enterados, porque si no estamos bien enterados, estamos perdidos. Si un cristiano no piensa eso, si un cristiano piensa así, está bien, pero que un cristiano piense eso, que necesita oír a, no sé, a Julio Astillero, no sé, a alguien, para saber bien lo que está pasando. Es lo que hacen los JP Morgan y otras calificadoras. ¿Quién miente y quién tiene la verdad? ¿Qué es más fácil? ¿Creer en el Dios de la Biblia que te confronta, que te sacude, que es capaz de destrozarte para que te salves? ¿O mejor creer, pues como decíamos, en la Virgen o en el San Judas, algo menos peligroso? Ellos nunca te van a pedir que te arrepientas, solo que les ofrezcas flores, que les ofrezcas dinero y que sigas con tu preciosa vida como siempre. Por eso es mucho más difícil ser cristiano, ¿no? Que seguir en la religión popular en la que estábamos antes. ¿Por qué? Porque esos dioses falsos no nos piden que nos arrepintamos. Nos dicen, tú nada más ofréceme algo y yo te voy a ayudar en lo que tú quieras.
Por eso los narcos y todos los del crimen organizado están tan metidos en esas religiones. Pero yo les digo, dice Isaías, aténganse a la ley y al testimonio. Aténganse a la ley y al testimonio. No aguantamos la Biblia más que unos minutos, ¿no? O sea, fíjense, aténganse a la ley y al testimonio. Aténganse a lo que Dios les ha revelado y confíen en eso. Y yo digo, ¿cuánto tiempo aguantamos leyendo la Biblia, estudiando la Biblia? Hay personas que ni siquiera son capaces de abrir sus Biblias, ¿eh? O sea que hasta le tienen miedo a la Biblia, ¿no? O sea, es algo horrible para ellos leer la Biblia. Ni siquiera la pueden tocar. La tocan el domingo porque a lo mejor antes la tocaban, pero ahora ya tienen sus iPhones y sus teléfonos inteligentes, no necesitan traer la Biblia bajo el brazo, ¿no? Qué vergüenza que te vean con tu Biblia, pero es la verdad. Hay personas que con trabajos leen los 3 capítulos que leemos aquí los miércoles en la noche. Y hay gente que no viene a eso porque dice es muy aburrido ir los miércoles a orar y a leer la Biblia, ¿no? Pero no los invitaras para tomarse una cervecita o ir por una pizza porque estarían aquí varios, ¿no? Pero orar y leer la Biblia, está muy difícil. Pero si invitas una cervecita o una pizza o algo así, sí vamos. A donde sea, la Condesa o a Polanco, a donde sea. Pero venir y leer la Biblia y orar está muy difícil. Pensamos que somos muy diferentes a los judíos de los que está hablando Isaías. Pensamos que somos muy, muy diferentes. Pero realmente, ¿cuánto trabajo nos cuesta realmente ser fieles a Dios? ¿Cuánto trabajo nos cuesta realmente dedicarnos a lo que debíamos dedicarnos? Dice Isaías, para quienes no se atengan a esto, a quienes no les baste lo que ha sido revelado en la ley de Dios, no habrá un amanecer. Dice, si no podemos venir a Dios en busca de salvación, porque vemos en la ley nuestra perdición, entonces no veremos un amanecer. Y fíjense cuál es el fin para estos que no van a ver un amanecer. Dice, ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra. Levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios. Y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Fíjense, así vemos a través de toda la Escritura que hay un patrón. Entonces, hay sufrimientos, hay quebrantamiento. Muchas personas en ese quebrantamiento y en ese sufrimiento y en su miseria, al ver su pecado, al conocer la ley de Dios, dicen, necesito un Salvador. Pero hay personas que en ese mismo sufrimiento y en ese mismo quebranto, lo único que hacen es odiar más a Dios. Ese es el patrón que hay en la Escritura. ¿Qué está pasando contigo? ¿Estás amando más a Dios y viendo más cuánto necesitas la salvación? ¿O tu corazón se está endureciendo más en contra de Dios? Fíjense lo que pasa en el Apocalipsis, porque ese es el patrón que les explico, está muy claro en el Apocalipsis. Dice en Apocalipsis capítulo 16, versos 8 al 11. Fíjense, eso está tremendo, es un testimonio horrible, trágico de la condición humana. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Estamos hablando de cuando son liberados estos ángeles que van a ir con las plagas para que todo el mundo conozca el poder de Dios. Dice, se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras. ¿Pero qué dice? Ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, pedir perdón, arrepentirse de sus pecados, dice, en vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, fíjate, que les puede quitar esas plagas, que puede evitar que sufran, dice, no, maldijeron su nombre. Y en el versículo 10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua del dolor. Dios mío, ¿puede haber algo más doloroso que morderte la lengua? Y dice, pero el dolor de morderte la lengua era más soportable que el dolor que sentían. Dice, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. No importa cuánto sufrimiento venga sobre la humanidad, va a haber unos que van a decir, yo no voy a confiar en ti. Yo voy a confiar en las conspiraciones, yo voy a confiar en lo que digan los demás, yo voy a poner mi dinero a salvo, yo voy a ponerme, hay que salvar el pellejo, entonces yo voy a salvarme. Y hay otros a los que van a encontrar la salvación en el Señor, pero Dios también va
aprobarlos. Qué malos sermones estos últimos domingos para evangelizar, ¿verdad? Para animar a alguien a ser cristiano. La verdad estaba analizando y digo, si tuviera que utilizar estos textos y hablar de estas cosas para decirle a alguien, ven, sé cristiano. Sé cristiano, ven, Dios va a destrozar tus planes. No va a dejar que hagas lo que tú quieras y no quiere que confíes en lo que tú quieres confiar. Va a hacer que tú confíes en Él y va a probar tu fe y te va a llevar por un camino donde tú no quieres ir. Vengan, sean cristianos. Vengan y confíen en el Señor que dio a su Hijo para morir en la cruz por ustedes. ¿Cómo sería este mensaje evangelístico? ¿Quién quiere ser cristiano? ¿Tú quieres ser cristiano? Sinceramente, si Dios no interviniera, entonces si solo nos dejara su ley, lo que seguramente pasaría es que casi nadie se salvaría. Pero Él ha determinado la señal de la que hablamos la semana pasada y de la que van a hablar el domingo que viene. ¿La señal de quién? La señal de Manuel. Fíjense una cosa, en medio de esta desesperanza, en medio de la exposición de Dios, para que veamos la falta de fe que tenemos, para que veamos el corazón endurecido que tenemos y que lo que menos queremos es confiar en Él, en medio de esta descripción de la condición humana, hay una promesa de la señal de Emanuel. Dice, Él ha determinado la señal de Emanuel, la señal por la cual sabemos que Él mismo vendrá a salvarnos, porque nosotros no podemos salvarnos. La señal en la que Dios nos mostrará su buena voluntad a pesar de nuestra falta de fe y la dureza de nuestro corazón. Dice este pasaje de Apocalipsis que maldecían a Dios. ¿Sabes una cosa? Cristo fue maldecido, Cristo fue maldito por ti y por mí. Tuvimos que maldecir a Dios en la cruz del Calvario y era necesario que fuera maldecido Cristo en la cruz del Calvario para que tú y yo no seamos maldecidos, para que tú y yo seamos rescatados, para que tú y yo seamos salvados. Y se fue puesto en un madero, pero en lugar de darnos aflicción, tinieblas y espantosa penumbra, como se les dice a los que no van a creer allá en el siglo 8 en Judá, en lugar de darnos esas tinieblas, esa espantosa penumbra, nos ha dado la luz que necesitábamos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo mundo venía a este mundo. En Él estaba la vida y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. ¿Quién venía a este mundo? Jesús. ¿Qué es lo que dice Dios esta mañana? ¿Cuál es la propuesta del cristianismo? ¿Qué es lo que pasaría si Dios no interviniera y diera a Jesús? Pues ¿quiénes se salvarían? ¿Quién sabe? A lo mejor Isaías y sus hijos con nombres raros. Pero ahora la salvación es dada porque Dios dice: yo vengo a salvarte. Puedes confiar en mí. Vengo yo mismo a hacer lo que tú no puedes hacer. Estos pasajes son muy difíciles de leer y peores de enseñar porque nadie quiere ser llamado al arrepentimiento. Casi todos los cristianos que conoces, fíjate una cosa, están felices con su cristianismo. Casi todos los cristianos que conoces están felices con la forma en la que viven la fe cristiana. No creen que necesitan arrepentirse profundamente. No creen que necesitan dejar de confiar en las cosas de este mundo. Espero que ustedes no estén contentos con su cristianismo. Déjenme explicarme. No deberíamos estar satisfechos creyendo que somos buenos y que qué bueno que Diosito también nos quiere, porque así ven muchos la fe cristiana. Sino satisfechos con la salvación que se nos ha dado por medio de Cristo a pesar de nosotros mismos. Señor, clamamos como clamaron los que vieron a Jesús entrar a Jerusalén. Hosana, sálvanos ahora, ayúdanos, danos fe en ti, que pongamos solo nuestra confianza en ti, que te temamos solo a ti. Que esa sea nuestra oración esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, te damos gracias en esta hora por esta palabra tan dura, tan difícil, por esta palabra que, Señor, nos confronta con aquellas cosas en las que realmente tenemos puesta nuestra esperanza, donde creemos que vamos a salvarnos, cuando, Señor, no hay salvación fuera de Cristo, cuando no hay esperanza fuera de Cristo, cuando no hay una vida fuera de Jesús. Padre, este mensaje tiene dos lados. Nos puede endurecer y nos puede apartar más de ti, o nos puede ablandar el corazón y podemos ver, Señor, el ofrecimiento que nos haces a través de tu Hijo, el que fue maldito por causa nuestra,
el que fue maldecido para que nosotros no seamos maldecidos, el que realmente sufrió la oscuridad y la penumbra y las horribles tinieblas para que nosotros caminemos en la luz. Padre, ayúdanos a comprender cuánto necesitamos esta salvación y la preciosa promesa que tenemos en Emmanuel, que Dios está con nosotros a pesar de ser así como somos. Padre, gracias por darnos esta salvación. Nos alegramos que nos ames así, pero ayúdanos a examinar nuestros corazones. No queremos vivir una vida cristiana superficial, no queremos conformarnos con ser religiosos. Queremos que tú nos cambies, que nos transformes. Queremos que tú hagas algo maravilloso en medio de nosotros. Padre, te lo pedimos, te lo agradecemos, Señor, todo en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo. Amén.